La manera en que nos hacemos cargo y trabajamos por cuidar nuestros entornos naturales dice mucho de lo que somos hoy como sociedad. Por lo tanto, el llamado es a seguir trabajando sin descanso por su cuidado y su conservación. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast El Tercer Sector. Estamos abriendo la segunda temporada con estudio nuevo, con invitado nuevo, así que estoy muy contento porque este primer capítulo de la segunda temporada estamos iniciando con un grandísimo invitado, Héctor Acuña, miembro de la Fundación Salvemos al Santuario de Hualpén. Bienvenido, Héctor. Gracias por aceptar la invitación de estar hoy día acá. Vamos a estar hablando sobre su organización, sobre también el voluntariado. Vamos a estar hablando de muchas cosas. Así que bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por el espacio, por poder estar compartiendo acá este podcast que inicia, como bien decías tú, con su segunda temporada buscando visibilizar o mostrar el trabajo que hacemos desde la Fundación Salvemos al Santuario. Estoy muy agradecido de Fundef, de ti, Carlos, de poder estar acá. Gracias, gracias. Bueno, nosotros nos conocemos, hemos trabajado en algunas instancias. Tercer Sector nos ha unido en diferentes proyectos sociales. Y bueno, primero para la gente que no te conoce y que no conoce también, que es bien complejo porque igual es una campaña muy fuerte que tiene harto tiempo, pero primero cuéntanos quién es Héctor y por qué estás en esta organización tan importante que es Salvemos al Santuario de Hualpén. Bueno, de partida, como Héctor, soy originario de Bulnes, una pequeña comuna de Ñuble, que lleva ya más de 10 años viviendo acá en Concepción. Y en ese contexto llegué a Concepción haciendo voluntariado en la Fundación Techo, donde también fui profesional y trabajé también por más de 5 años. Y desde ahí, desde el voluntariado, desde este espacio en donde uno se organiza y busca también conectar con un propósito de vida, pasé luego a trabajar en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en la Dirección de Innovación, y estando ahí, donde el foco de la universidad es promover un desarrollo también mucho más sostenible para todos, en base a lo social o a lo medioambiental, fui conociendo personas que me llevaron a conocer la península de Hualpén, un lugar que muchos conocen por sus playas, por las caletas, Chome, Lenga, y también Ramuncho, como les mencionaba, por playa. Entonces, conociendo ese lugar me di cuenta de que habían personas que se estaban organizando en torno a su conservación. Estaban muy preocupados del deterioro que estaba sufriendo este territorio. Y fue así como llegué a este espacio que en su momento surge como una campaña ciudadana que agrupa distintas organizaciones y que hoy se compone o se constituye como una fundación que busca, por una parte, conservar y de alguna manera cuidar este entorno natural tan preciado y tan importante para la región. Súper. Es interesante que tú nombres que parte por una campaña y cómo te conectaste con esa campaña. El santuario, como tú dices, es un espacio único, único desde mi punto de vista. Yo lo conozco cuando era niño. De hecho, tengo familiares en Hualpén, entonces me acuerdo mucho de haberme juntado con mis primos, caminar hacia por ejemplo, Ramuncho, a esos espacios donde uno estaba interactuaba con el entorno y con el ecosistema que hay ahí. Obviamente desde mucho desconocimiento también, como tú hablas también, el santuario tiene una trayectoria, tiene una historia, tiene algo muy importante que tiene que ver que estuvo pre-cámara, hablamos un poquito de esto y me decías que era el primer santuario a nivel nacional que se declara y que entre comillas poco sabe la ciudadanía de lo que significa que sea declarado un santuario. O sea, ¿qué significa que sea un santuario? ¿Por qué es un santuario? ¿Por qué tenemos que proteger y tratar de conservar lo más posible este espacio, sigue siendo único que tenemos acá en la región? Uh-huh. Bueno, su relevancia tiene mucho que ver con las especies de flora y fauna que habitan el lugar, así como también las comunidades que están ahí. Dicho de paso, son elementos muy relevantes. Entonces, hay un patrimonio natural, social y cultural ahí que es muy importante de poner en valor. Hablemos, por ejemplo, de la fauna que podemos encontrar en el santuario, que como bien decías tú, es única. En el santuario podemos podemos contar con la presencia del monito del monte, un marsupial que data de una antigüedad muy amplia, tiene muchos años, que aquí ha persistido, pero que sin embargo está en constante riesgo.
Hemos podido observar, y es conocido también Caleta Chome por el avistamiento de ballenas, que es también un elemento también muy interesante, porque Chome en su momento era una comunidad dedicada a la matanza de ballenas, hay una ballenera. Entonces, esa comunidad se ha ido transformando hoy y ha ido haciendo eco un poco de su historia para poder poner en valor también lo que fue en su momento su principal actividad, y hoy está dedicado a otro rubro. Y en ese sentido es súper importante rescatar el valor que tiene la comunidad de Chome. Así también, por otro lado, está la presencia de distintas especies de flora nativa, como el queule, una especie sensible también en peligro de extinción. Entonces nos encontramos finalmente en un lugar, o hablando de un lugar que es único y que tiene una serie de especies y también comunidades, especies de flora y fauna nativa, y comunidades que son súper relevantes para la historia del Gran Concepción y de la región. Yo estoy seguro que muchos de los que nos van a estar escuchando han escuchado o han ido como tú al santuario de una u otra manera, ya sea a Lenga o a sus caletas o a alguna de sus playas, o han paseado por sus bosques. Y por supuesto tienen alguna historia, alguna anécdota que contar respecto a aquello que hicieron cuando lo visitaron. Y por eso también es muy relevante, por eso también es muy importante que se conserve y se cuide ese entorno natural, por no solamente las especies y las comunidades que lo habitan, sino también por lo que representa para la comunidad en general. Súper. Ahí quizás preguntarte en qué momento esta campaña toma fuerza y organización, porque tú me contabas que era inició como una campaña de muchas organizaciones del tercer sector que se unen para empezar a darle un mayor énfasis en la importancia de la conservación de ese espacio y cómo un entorno que ha sido quizás también sobreexplotado desde muchas maneras o que se ha querido sobreexplotar, se transforma en una fundación que hoy ya tiene una organización, tiene un directorio, tiene un grupo de personas que ya está pensando en un trabajo más ordenado, organizado, no que no haya sido antes, pero hoy ya tienen una personalidad jurídica que les pone también la responsabilidad de que han asumido con ese espacio, porque ya firmaron algo. algo los deja ahí como tomados para poder seguir trabajando. Entonces, ¿qué fue la decisión que lo hizo tomar de pasar de ser una campaña a transformarse en una fundación? Me encanta este recorrido. Mira, la organización parte hace ya más de 5 años como una campaña que aglutina una serie de organizaciones sociales, medioambientales y por supuesto personas de la sociedad civil, comunidad, personas, adultos, niños que habitan Hualpén, que por supuesto tienen una identidad y sienten una pertinencia muy grande con la península. Las cuales se dieron cuenta y empezaron a tomar medidas en torno a la presión que había sobre este entorno natural desde el punto de vista del desarrollo inmobiliario, desde el punto de vista de la actividad forestal y también, por supuesto, el desarrollo de distintos eventos que de alguna manera no son compatibles con este entorno natural. Carreras en moto, rally, entre otras cosas. Entonces, todas estas organizaciones se aglutinan en torno a una causa común que es cuidar y conservar este entorno natural, y conforme pasó el tiempo fue formándose un grupo de voluntarios finalmente, y ahí quiero marcar un punto, o sea, la relevancia que tiene hoy día el que en la sociedad todavía existan espacios de organización comunitaria que pueden dar forma o se pueden articular o tener como resultado una fundación. Me parece muy interesante que incluso hoy, y no haciendo eco del pasado, todavía esté ese espíritu cívico de hacernos cargo de un problema, de un territorio, para poder contribuir a su conservación en este caso. Sí, porque acá a nadie les dijo así como, oye, esto lo tienen que hacer, no era su pega. Derechamente es como ustedes se levantan como sociedad civil, como tú bien dices, organizada, y toman esta posta bien importante porque es una gran responsabilidad tratar de conservar un espacio natural. Y como tú lo dices, y es bacán que nombraste el voluntariado, como ustedes de manera voluntaria, aún así con todas las presiones que tienen como personas individuales, es decir, y darle un espacio al colectivo a resolver un problema colectivo y darle la relevancia que están teniendo. Exacto. Y que se transforme en una fundación. Exacto, porque finalmente también se entiende de que el poder resolver un problema
independiente de la magnitud, pero si hablamos de problemáticas medioambientales, sociales, que hoy día ya podríamos hablar de problemáticas socioambientales, porque no solamente hay una tensión en torno a la conservación de las especies nativas, de flora y fauna que hay ahí, sino también de cómo las comunidades que están ahí también, y también el entorno, la ciudadanía en general del Gran Concepción también se ve involucrada. Por eso hablo de conflicto, de alguna manera tensión socioambiental. Resulta clave que la comunidad se organice, porque de una u otra manera individualmente no tendría el mismo alcance, el mismo impacto. Y ahí quiero marcar también un punto, o sea, nosotros nos dimos cuenta también de la relevancia que estaba tomando el santuario, rescatando también un poco el valor que las mismas personas perciben del santuario, cuando en época de pandemia estábamos con estos periodos de deporte que nos daban en la mañana, así como que podíamos hacer Una hora. una hora. Bueno, un día nos aventuramos a hacer una ciclomarcha en el Gran Concepción. Dijimos, esto de alguna manera el santuario, si bien está ahí situado en la ciudad de Hualpén, es también un entorno que interactúa con todo el Gran Concepción. Entonces, trajimos de alguna manera, movilizamos a la gente a que se encontrara acá en Concepción y movimos cientos de personas en un trayecto que involucró los puentes, estuvimos por distintos lados, y ver esa masa de personas que estaban conectando con el propósito que tenía en ese entonces la campaña, nos llamó de alguna manera la atención, en el buen sentido, porque dijimos, bueno, aquí hay un elemento bien interesante que se puede seguir de alguna manera trabajando de manera sistemática, y eso dio como consecuencia que hoy día seamos fundación también. Súper. Cuéntame un poco cómo es tu rol, porque también lo hablamos antes de empezar este espacio, de que tienes una trayectoria del voluntariado, como que te marca para ti espacios donde tú tratas de buscar tu propósito y te conectas con ciertas causas sociales que dan que tú le dediques tiempo, esfuerzo, conocimiento, porque bueno, yo te conozco, yo sé que eres una persona muy clear, pero tienes mucho conocimiento y los aportas a estos espacios como desde el voluntariado mismo, porque sigo diciendo, partieron como una campaña de agruparse, hay harto tiempo de trabajo ahí, mucho tiempo, mucho esfuerzo. Entonces, ¿cómo te ha marcado para ti en tu vida el voluntariado? Quiero partir diciendo de que en general, más allá de la forma, las personas buscan un sentido de su vida, buscan un propósito con el cual conectar. Y a veces esos propósitos los encuentran en su familia, en su entorno inmediato, y a veces también lo encuentran en causas. Partí precisamente en la Fundación Techo, conectando un poco con una causa, que en este caso era la problemática asociada a las condiciones en las que viven las familias en campamento. Y desde ahí obviamente me hizo mucho eco el que no solamente las familias que vivían en campamento tenían una serie de problemas o desafíos, mejor dicho, que enfrentar cuando tenían que avanzar hacia una vivienda digna. Eso de alguna manera me generó un quiebre respecto a lo que estaba estudiando también. Yo estudié ingeniería comercial, entonces una carrera muy de números, muy económica, muy centrado en el sector privado, si lo queremos ver de alguna manera. Entonces, llevar mi carrera hacia un área también social, con un foco muy social, generó un quiebre también en la forma en la que yo me pensaba incluso. Entonces, desde ahí mi rol siempre ha sido, como ya tú lo mencionabas, poder contribuir con mi conocimiento desde la área en la que me formé a las distintas organizaciones en las que he estado. Desde un rol también muy desinteresado, y eso es también algo que caracteriza mucho al voluntariado. No hay más allá de el contribuir, el interés en contribuir, no hay un interés material, no hay una necesidad de querer percibir algo materialmente por el trabajo que hacen, ¿no? Es simplemente voluntad. Y eso es lo que de alguna manera también me ha marcado y me ha llevado a estar en este espacio donde sigo interesado en ello, en conectar con las voluntades, con los propósitos de las personas, y que de alguna manera en este caso a través de la Fundación Salvemos el Santuario y el propósito que nosotros también tenemos, las personas conecten con ella y se sientan identificadas. Súper. Volvamos a la fundación. Volvamos a la fundación. Ahí preguntarte ¿en qué están hoy día? ¿Qué están hoy día después de tomar esta aposta, ¿cierto? De ya ser una fundación
de hecho y de derecho. Y como hoy están ya formalizando ciertos trabajos, también me comentabas que han estado en espacios de incidencia, que es muy importante porque, claro, nace desde ustedes, tienen una incidencia también, una campaña muy bonita, tienen un Instagram donde muestran mucho el trabajo que están haciendo, y hay ciertos espacios donde han intentado incidir. También en torno a esto que tú comentas, que hay muchos proyectos que buscan también de alguna manera instaurarse en el Santuario de la Naturaleza, quizás no con el mismo foco que están teniendo ustedes. Pues como ahí tú hablabas de un proyecto inmobiliario, que hubo un momento que fue bien bullado, así como la odisea de... Alto fue un La, tema. la odisea de Sí. Hualpén, pero también esta como nivelación entre, claro, es un espacio para solamente un sector, pero ustedes también trabajando como diciendo, oye, tranquilos, o sea, acá algo que hay que medir y ustedes tomando esta apuesta. Entonces, para cerrar la pregunta, ¿en qué están hoy en día como fundación? ¿Qué están haciendo? Y cómo también coexisten con estas otras causas y otras organizaciones que tienen intereses distintos a la que ustedes están planteando también. Mira, el que seamos fundación marca un hito en términos de que precisamente permite formalizar nuestro trabajo, nos da también un carácter mucho más formal para el vínculo que podamos establecer con otros sectores. Y con eso creo marcar también hay un punto. El tercer sector de alguna manera no podría subsistir si no se relaciona con otros sectores. Es muy importante que haya sinergia entre los distintos sectores. Por supuesto hay ciertos desafíos en lograr esa sinergia, ¿no? No todos los sectores trabajan bajo la misma dinámica. Entonces, la fundación hoy en día en que está desarrollando una serie de iniciativas que buscan primero generar conocimiento, transferir conocimiento, educar, rescatando, por supuesto, el valor que tiene el santuario, y en esto estamos involucrando a otras organizaciones para que nos ayuden en ello. Nosotros en ese sentido acudimos obviamente a organizaciones que tienen un conocimiento mucho más específico. De hecho, hace poco estuvimos trabajando con el centro que tiene la Universidad de Concepción ahí en la península, y que tiene un entorno muy bien cuidado, uno de los mejores preservados. Entonces estuvimos desarrollando caminatas para poder dar a conocer a la comunidad cómo es el santuario en su mejor versión o en su estado mejor conservado. Y así también nos estamos haciendo cargo de un problema que es bien relevante, que es la basura que uno puede encontrar en el santuario. Conocido es Ramuncho y otras playas por quienes la visitan en verano, pero también es muy poco sabido el impacto que tiene el que las personas habiten esos lugares sin tener en consideración que es un espacio sensible ecológicamente, de que la basura que queda ahí, al contrario del tiempo que están las personas, que son muy acotados, van por el verano, 1 o 2 días o algunas semanas, la basura se mantiene en ese lugar. Y eso, por supuesto, tiene consecuencias para las especies que habitan ahí y viven ahí, de manera permanente, no esporádica. Sí, bueno, no solamente un momento. Exacto, entonces estamos haciendo muchos esfuerzos en generar conciencia, en que también podamos ser personas responsables con nuestro entorno, sabiendo también el rol que juega el santuario y la península en general para el Gran Concepción. O sea, es un regulador en muchos aspectos climáticos del clima que nosotros tenemos y con el cual hoy día vivimos en Concepción, más allá de que sea conocido como Tropicots. Pero en definitiva tiene un rol súper relevante para la ciudadanía. Y en ese sentido estamos buscando también generar conciencia. Estamos haciendo caminatas, recorriendo la península, dándola a conocer, pero también responsablemente. De manera que la persona no solamente se quede con una linda panorámica o una instancia agradable, sino que también pueda lo aprendido, la experiencia, transferirla, compartirla con sus pares, para que entonces no sea solamente un grupo acotado el que sepa cuán valioso es el santuario, sino que en general la comunidad lo sepa y por ende pueda hacer algo para poder cuidarlo. Hay una persona quizás que esté escuchando este podcast o viéndolo a través de las redes sociales, ¿cómo es la manera que se pueden conectar con la fundación? ¿Cómo pueden asistir a estas caminatas? ¿Cómo pueden conocer más del trabajo que están haciendo ustedes? Nosotros, bueno, tenemos una fuerte presencia en redes sociales, donde generalmente estamos publicando nuestro contenido, dando a conocer como esta información que también entregamos a través de las caminatas, también obviamente en redes sociales. Ellos nos pueden contactar a través de Instagram, Salvemos el Santuario de Hualpén, ahí nos van a encontrar y van a poder conocer las próximas actividades.
De hecho, ahora pronto se va a cumplir un nuevo aniversario de la declaración de santuario de la península de Hualpén. Se van a cumplir 47 años y vamos, por supuesto, a hacer actividades en el marco de ello. Este fin de semana también van a haber actividades en el contexto del Día del Patrimonio, entonces ahí nosotros nos vamos a adherir, vamos a participar de algunas actividades que se están desarrollando en el Parque Pedro del Río Sañarto. Y así otras actividades como jornadas de limpieza que proyectamos hacer durante también el mes de junio y también en julio, y también jornadas donde esperamos conocer más de la flora y fauna nativa que habita el santuario. Y ahí lo bueno y lo que rescato es que contamos también dentro del equipo con profesionales con una vasta experiencia y conocimiento no solamente teórico, sino también en el terreno, porque son en general quienes forman parte de la fundación son personas que han vivido toda su vida en Hualpén y han interactuado y convivido con el santuario durante toda su vida. Entonces hay un arraigo también ahí muy relevante. Es un Y el sentido de siguiente- pertenencia súper fuerte. Absolutamente. Entonces eso también hace que la fundación también tenga una continuidad también mucho mayor, porque hay una identidad también muy fuerte, una pertinencia, como dices tú, con el territorio. Y el siguiente trabajo tiene que ver también con el trabajo más fuerte con las comunidades, que es algo que también vemos como un desafío constante, el involucrar cada vez más a la comunidad y nosotros también involucrarnos más en el día a día de las comunidades y los desafíos que ellos tienen, conectar con las problemáticas, con de alguna manera los objetivos que ellos también tienen, que por cierto son poco visibilizados. Lenga es conocido particularmente por el turismo que se genera en torno a esa caleta, pero así también hay una serie de problemáticas que afectan a esa comunidad, lo mismo con Chome. Entonces también nos interesa poder ir progresivamente ir vinculándonos cada vez más con esas comunidades. Sí, es Pero interesante. por supuesto también, que es otra caleta que está presente De ahí. hecho, eso mismo te voy a decir que hay diferentes caletas que hay gente que habita y que ha habitado ese lugar por mucho tiempo. Y es interesante también cómo cohabitan esas personas y esas comunidades y cómo ustedes también respetan igual el espacio que ellos tienen en ese lugar, pues. O sea, no las dejan de lado porque a veces, bueno, parte también de la crítica quizás al tercer sector es que sucede a veces que las organizaciones vienen mucho desde afuera con una visión sin respetar a la organización que ya se encuentra en el lugar. Entonces, lo que me pasa con ustedes es que ustedes, obviamente hay altos y bajos, pero siempre están en la mirada de incluir a todos, como que tienen una aposta, pero no una aposta individual. O sea, no es como ustedes solamente con una organización, sino que es un conjunto de actores que debiesen trabajar unidamente para poder conservar. Entonces, no pasan por sobre las otras organizaciones que se encuentran. Hay un trabajo ahí muy interesante de conexión con las comunidades que ya están ahí para poder conservar este espacio. De ahí, la pregunta también que me gustaría hacerte es cómo ustedes como organización se vinculan con otras organizaciones que son del territorio o como también que no lo son, porque se entiende que es un espacio que también quiere ser conservado por personas externas también. Mm. Bueno, hay distintas organizaciones presentes hoy día trabajando en la organización y es importante reconocerlas. Por ejemplo, Soplo a la Vista, que trabaja particularmente en Caleta Chome. Está por supuesto las universidades, la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que tiene ahí un centro, en Lenga. Por otro lado, la UDEC, que también tiene un centro en el Parque Pedro Río Sañartu, el mismo museo. Y así también otras organizaciones que también desarrollan voluntariado y también buscan promover o generar conocimiento en torno a lo que hay en la península. Yo creo que en el tiempo que llevamos es importante hacer la reflexión de que hemos ido de alguna manera haciendo el trabajo de irnos articulando con las distintas organizaciones, haciendo también eco de que en algunos casos no lo hemos hecho bien. Por cierto, el trabajar en el tercer sector requiere una dinámica también y uno va entendiendo que en el proceso también de querer aportar, de querer contribuir también, uno puede caer en ciertos errores y nos hacemos cargo también de esos errores en cuanto a cómo nos hemos comunicado, cómo nos hemos relacionado con ciertas organizaciones, pero así también hacemos la reflexión de cómo también podemos mejorar continuamente en ese vínculo. Ahora, ¿qué es lo que une finalmente a todas las organizaciones que hoy día están trabajando en el santuario? Es precisamente la conservación la valorización de alguna manera, o la valoración, mejor dicho, de este patrimonio natural, cultural y social que hay ahí, de las personas que habitan,
de las especies que también habitan ahí y de cuánto también se puede aprender y vivir del santuario. Súper. Oye, hemos avanzado súper rápido en este programa. Bueno, el podcast dura 30 minutos, pero tampoco somos un reloj. Nos queda todavía tiempo Yo encantado que puedo estar hasta la tarde. Sí, de todas maneras. Cambiamos esto por otra cosa. Por supuesto, apaño. Pero ahora un mate, Un pero mate. ya sí, después va con otro, de todas maneras. Oye, me gustaría ahondar también en la importancia territorial. ¿Cómo ustedes, como fundación, sigo diciendo esta aposta porque me gusta mucho hablar como de esta aposta social que ustedes tienen, pero cómo también van vinculándose con los otros sectores que tú también nombraste, que obviamente somos el tercer sector, somos la organización, o sea, la sociedad civil, pero también está el sector privado y está el sector público. Entonces, me gustó mucho esa sinergia que tú dijiste en esos tres sectores, pero también a mí me gusta hablar como del equilibrio, porque cuando en una sociedad no hay un equilibrio entre el tercer sector, el primero y el segundo, que son estos tres, algo sucede. Entonces, ¿cómo ustedes como organización buscan ese equilibrio también? Porque acá ustedes como organización toman esta aposta, pero no están solos. O sea, está el sector privado ahí, bueno, hablamos de la península donde tiene igual empresas, hay empresas... Hay intereses privados. Sí, hay intereses privados, también públicos. Entonces, ¿cómo hacen ese trabajo como para poder también unirlos a todos, entendiendo que ustedes están agrupando principalmente a las comunidades, pero también está el sector privado y el público ahí también tratando de trabajar, quizás no de la misma manera que ustedes? Entonces, ¿cómo buscan esa sinergia, cómo buscan ese equilibrio para que sean parte también de la conservación de este lugar? Primero que todo, decir que no es fácil. No es fácil porque cuando hay intereses privados que de alguna manera no conversan o no comparten el fin último para el cual este entorno fue considerado santuario, los esfuerzos también y las conversaciones que se puedan tener están súper supeditadas también a ceder de alguna manera en puntos de vista y en algunos casos eso no funciona. Hay que entender también de que el tercer sector, como bien mencionaba, necesita también del sector público y del privado en términos de cómo se pueda ir fortaleciendo un trabajo en conjunto. Pero para eso es súper importante el rol del Estado, el rol de las instituciones públicas, en el sentido de que hagan su trabajo de una manera efectiva, pertinente y a tiempo. Y ahí constantemente nosotros estamos de alguna manera generando acciones de vínculo con las distintas instituciones que son pertinentes, el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia de Medio Ambiente, CONAF, en fin. Por supuesto el municipio de Hualpén tiene un rol clave en lo que se pueda hacer o no en el santuario, dado que todo proyecto que se quiera llevar a cabo en el santuario necesita una evaluación de impacto ambiental, necesita permisos de edificación. Entonces, el sector público tiene un rol clave en términos de que establece las condiciones bajo las cuales también el sector privado puede actuar ahí. Entonces, pone también de alguna manera las reglas, pero lo importante es que el sector público haga efectivas esas reglas. Y ahí es donde se generan obviamente tensiones en términos de que nosotros obviamente demandamos de que eso se haga efectivo y a tiempo y de manera eficiente, y eso lamentablemente cuesta que se dé. Y por otra parte, con el sector privado, bueno, ha sido un tema muy complejo en términos de la historia también que ha tenido su intervención en el santuario, o sea, desde el querer construir, en este caso, zonas residenciales o levantar zonas residenciales que van a fracturar los ecosistemas y por lo tanto van a intervenir irreversiblemente también a las distintas especies que ahí habitan, obviamente genera una tensión y es difícil de alguna manera establecer un punto en común cuando sus intereses son tan diametralmente distintos, contrario a lo que nosotros perseguimos. Pero aún así siempre ha estado la voluntad. En la península de Hualpén hay distintos dueños privados, cada uno con su propia también visión del lugar, y en ese sentido tenemos obviamente la disposición de poder conversar y establecer puentes de diálogo, pero también entendiendo lo que es la península, un santuario que debe ser protegido, cuidado y por sobre todo respetado por también las comunidades y las personas que allí viven. Súper. Bueno, para ir cerrando, ya está el último bloque del programa. Tremendo. Hacerte dos preguntas, o quizás solo una, que tiene que ver, lo hablamos también durante el programa, este llamado de sentir como de pasar de ser una campaña social
de un grupo de organizaciones a transformarse en una fundación. De ahí preguntarte y que le digas también a las personas que están viendo este programa, que lo más probable sean organizaciones, personas que tienen un interés en esto, ¿cuál es la importancia de esto, como de la responsabilidad y lo que significa partir una campaña y terminar siendo una fundación? ¿Por qué otras personas tienen que hacer lo mismo? ¿Por qué el llamado es como decir, organícense, sean parte de algo, busquen su propósito en el tercer sector y vean cómo en este espacio pueden ser parte de muchas cosas sumamente positivas? El tercer sector, quiero decirlo, es muy relevante porque finalmente se sitúa en ese lugar, en ese espacio de la sociedad donde el Estado no llega o no tiene la capacidad. Y por otra parte el privado tampoco. Entonces hay un espacio ahí muy valioso de trabajo en donde obviamente todas las personas están llamadas de alguna manera a contribuir. Yo creo que finalmente la sociedad en su conjunto va a ser más armoniosa, va a vivir en mejores condiciones, va a garantizar de alguna manera que las personas que habitan esta sociedad, llamémoslo este país, se desarrollen plenamente en la medida de que nos hagamos cargo de la responsabilidad que tenemos para con nuestros pares. No vivimos solos. Vivimos conectados con una serie de personas, más allá de las dinámicas bajo las cuales nos relacionemos. Y en ese sentido debemos ser responsables también de cómo vivimos y contribuimos a que esas personas, esas comunidades, esos territorios también se desarrollen en equilibrio. Estamos enfrentando una crisis climática que se viene haciendo de alguna manera relevante, se viene posicionando hace mucho tiempo. Pero lamentablemente las acciones que se toman desde los distintos sectores están muy lejos de poder revertir los efectos que tiene el cambio climático. Y es importante hacernos cargo también de que en el futuro, si no nos hacemos cargo de los efectos que está teniendo nuestro modelo de desarrollo, aunque suene cliché, las personas en un futuro no van a poder disfrutar, sentir, palpar aquello que hoy día nosotros, por ejemplo, estamos buscando conservar, que es el santuario. Hay, por ejemplo, una fuerte presencia de monocultivo en el santuario, que ha ido deteriorando bosque nativo, que estar en él, visitarlo, estar en medio de él, te genera un espacio de tranquilidad, de reflexión que no encuentras en otro lugar. Creo que todas las personas de una u otra, en una mayor o menor medida, buscan conectar con la naturaleza. Y les hace muy bien, por cierto, conectar con la naturaleza. Entonces es súper importante que nos hagamos cargo de que esa naturaleza es frágil, de que puede sufrir consecuencias que son irreversibles. Y en ese sentido, el tercer sector, a través de las organizaciones sociales que hoy día forman parte del trabajo en torno a la península y, por supuesto, en otras áreas, en otras dimensiones también de la sociedad, están llamadas a continuar en su trabajo y en seguir convocando más voluntades. Porque esta también es una posta no de algunos, no de unos pocos, no es mi posta, no somos nosotros dueños de la causa, sino que es una causa que responde a la sociedad y a las personas que la van a continuar en su futuro. Oye, linda reflexión final. Héctor, te agradezco enormemente que seas parte de este espacio, que nos cuentes sobre la grandísima fundación que tienes en las manos. Esto también de decir y llamar a toda la comunidad y a las personas a que sean parte de estos espacios y tomar el rol y la responsabilidad de que somos nosotros individualmente, hacia un colectivo, responsables de construir el tercer sector. Porque somos nosotros, no hay otro. Así que te agradezco enormemente. Solamente decirles a todos que nos pueden escuchar a través de Spotify, YouTube. Vamos a estar subiendo mucho más contenido y se vienen muchos más y mejores capítulos durante esta segunda temporada, con un estudio nuevo, con invitados nuevos. Así que agradecer enormemente a Héctor, a la fundación que viene a representar, que el santuario, Salvemos el santuario de Hualpén. Así que eso, nos esperen en el siguiente capítulo, que estén muy bien, nos vemos en otro capítulo.